Buenas noches, profesor Diego Carrillo. Mi grupo de investigación está integrado por Yané Vélez Mena y Sandra Eugenia Riasco Garcés, quien le habla. Nuestra investigación parte del interrogante: ¿cuáles son los factores que inciden en la desmotivación que presentan los niños y las niñas del grado segundo 2 en su proceso de aprendizaje en la institución educativa José Ramón Bejarano, sede principal, localizada en la comuna 6 del distrito de Buenaventura, la cual tiene como objetivo conocer cuáles son los factores que inciden en la desmotivación de los niños y de las niñas del grado segundo 2 en su proceso de aprendizaje de la institución educativa José Ramón Bejarano. Bueno, la institución educativa José Ramón Bejarano, en donde se realizó la investigación, se encuentra ubicada en el barrio Brisa del Mar, en la comuna 6 del distrito de Buenaventura. Dicha zona es considerada con alto grado de marginación, en situación de pobreza y exclusión. La mayoría de las madres son cabezas de hogar y trabajan en oficios varios. El objeto de estudio de nuestra investigación fueron los niños y las niñas del grado segundo 2, el cual está conformado por 30 estudiantes en edades entre 7 y 12 años, y la mayoría son afrodescendientes. Es una investigación de corte descriptivo y explicativo, con un enfoque basado en el paradigma cualitativo interpretativo de las ciencias sociales. Esta investigación se desarrolló en 3 fases. En un primer momento se realizó la observación directa y la entrevista semiestructurada. Luego, a partir de fuentes primarias de información, permitieron clasificar, organizar y agrupar los datos a la luz de unas categorías previas según la pregunta de investigación. Bueno, por último, se hizo el análisis de los mismos, en donde los datos se hicieron más precisos en la medida en que se agruparon de acuerdo a la teoría, desembocando en un análisis de las categorías ya establecidas. Muy buenas tardes, mi nombre es Yané Vélez Mena y continúo con la exposición de nuestro trabajo investigativo. Nuestro enfoque pedagógico se basó bajo la teoría del constructivismo, del enfoque de Vygotsky, del enfoque histórico-cultural de Vygotsky, ¿sí? Quien plantea que el sujeto es el resultado de un proceso histórico-social, donde el desarrollo es concebido como esas interacciones que éste realiza, ¿sí?, en sus prácticas cotidianas, familiares, sociales y culturales. Después de realizar la descripción de lo conseguido en la entrevista, las observaciones, todo lo que nosotros leímos sobre los planes de estudio, se realizó un análisis expositivo argumentativo, donde no se tomó en cuenta únicamente, digamos, la información, el discurso manifiesto como tal, sino también el latente, lo que se percibió a través de esa entrevista, ya que la investigación es cualitativa. Bueno, dentro de las categorías que nosotros trabajamos está la educación, el aprendizaje, la motivación, la familia, y una subcategoría como es la emoción, contexto familiar. Bueno, la primera categoría, la categoría de educación, aquí tenemos que autores como Giroux,
como McLaren, como Freire y el Ministerio de Educación conciben la educación como un proceso permanente, ¿sí? Que es social y personal. Es decir, que esa es la educación debe ser la educación es percibida como esa reflexión constante en torno a los diferentes actores que hacen parte del aula de clase, ¿sí? Asimismo como los contextos en los cuales estos desarrollan su vida cotidiana. Es decir, ellos tienen unos conceptos y unos presaberes ya previos, ¿sí? Valga la redundancia. Y que estos deben ser contextualizados para que respondan a esas necesidades reales de los estudiantes. Cuando hicimos la entrevista a la docente, encontramos que la docente percibe la educación como el desarrollo de un ser integral, ¿sí? Esa es la representación que ella tiene, que los estudiantes, que se debe tener en cuenta al estudiante en todos los aspectos de una educación incluyente, donde es una educación transformadora, como diría Freire. Pero cuando nos enfrentamos a las prácticas, a las observaciones de la práctica que la docente realiza, nos dimos cuenta que está muy inclinado hacia la transferencia de conocimiento, es decir, está muy inclinada hacia la educación tradicional, donde se enfoca mucho, se enfatiza mucho sobre las habilidades de la repetición, el dictado y la memoria. En uno de los fragmentos que nosotros tenemos y pusimos en la investigación es cuando ella dice: saquen el cuaderno que vamos a hacer un dictado. Otra, estudien las tablas porque mañana voy a calificarlas, o escriban solo lo que está en el tablero. Entonces miramos que no coincide lo que ella piensa sobre educación, que lo define como ese desarrollo integral, con la práctica, con el quehacer diario, que es más tradicional y es donde ella en sí tiene, digamos, el protagonismo de las clases, ¿sí? No se evidencia que se tenga en cuenta en ese momento el presaber y los conceptos que traen los estudiantes. Entonces, el papel que juega el estudiante es un papel de un sujeto pasivo, ¿sí? Donde no se le da la posibilidad que él se interrogue, que él sea el que descubra, que él se indague, digamos, y que sea consciente sobre su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando nosotros le preguntamos a los estudiantes qué era lo que más les gustaba, cuáles eran las actividades que más les gustaban en el colegio, ellos decían que ellos lo que más les gusta es realizar ejercicios matemáticos, trabajar en grupo, realizar actividades de arte, pintura, dibujos. Entonces se evidencia que hacer deportes, todas esas actividades que los niños disfrutan y que son de su interés, no se están, digamos, poniendo en práctica a diario, constantemente. Entonces, cuando los niños dicen que les gustan esas actividades, miramos que las actividades que más disfrutan son las actividades rectoras, ¿sí? El juego, el arte, la literatura y la exploración del medio ambiente. Entonces, esas actividades son en las que ellos se sienten protagonistas, porque son ellos los que están haciendo, ellos son los que están realizando, ¿sí? Son las actividades del interés de ellos. Todo eso tiene que ver con la motivación, ¿sí? Que es esa fuerza que mueve al ser humano para realizar lo que él quiere, lo que él desea, ¿sí? A la pregunta que le hicimos a los niños
qué es lo que no te gusta, lo que menos te gusta de tus clases. Ellos manifestaron que lo que menos les gusta es la duración de las clases, el salón, porque no está decorado, porque está sucio. Entonces ahí miramos que esos aspectos sumado a unas clases que son monótonas, a unos horarios rígidos, a unas clases donde no se emplean a veces materiales acordes con la temática que se están desarrollando, o simplemente no se da, digamos, ese protagonismo a los estudiantes. Entonces lo lleva a que haya apatía, a que haya desinterés, a que haya haya desmotivación, inclusive que se presenten problemas de comportamientos inadecuados en el aula de clase. En lo concerniente al entorno familiar, nos dimos cuenta que la mayoría de los estudiantes pertenecen a familia extensa, ¿sí? Y las cuidadoras son las madres o las abuelas, perdón, donde estas solo han cursado la primaria, ¿sí? No tienen unos hábitos de estudios y tampoco también se evidenció que existe, digamos, ausencia de unas normas claras al interior del hogar. A la pregunta, ¿cuáles son las normas que ustedes tienen establecidas al interior del hogar? Contestaron algunas. Aquí tengo unas normas establecidas, pero no se cumplen porque cuando me descuido los niños salen a jugar. Se salen. Entonces, miramos que no son consistentes con las normas, no hay una norma clara, no existe, ¿sí? No hay ese hábito de estudio tampoco, no hay un horario para esto. A la pregunta de qué actividades realizan los niños después de salir de clase, la mayoría contestó, los niños después que salen de clase se van a un programa de un CDI, un Centro de Desarrollo Integral que hay en el barrio. Y se les preguntó, ¿y luego que salen de allá qué hacen? Dicen, vienen cansados a dormir o a jugar. Por lo que no se está evidenciando un acompañamiento de los padres, las madres y los cuidadores en los deberes y las tareas escolares, ¿sí? O sea, no se está evidenciando lo que está consagrado en la Constitución, el artículo 44 relacionado con la educación, ni tampoco lo que habla la ley 1098 del 2006, que es sobre esa corresponsabilidad que existe entre el padre de familia y la escuela, ¿sí? Todos dos, ellos deben de ser un apoyo para en todo lo concerniente a la educación de los niños, las niñas y los adolescentes. A la pregunta de cómo motivan a los estudiantes desde la casa para que ellos se motiven en el estudio, algunos respondieron que los motivan con salidas al parque, compra de juguetes, compra de zapatos, compra de ropa, y otros dijeron que no les hacían ninguna clase de estímulo, no les daban, ¿sí? Está evidenciado que dependiendo, entonces es fundamental ese apoyo, ese compromiso, ¿sí? Que brinden los padres, las madres y los cuidadores en ese acompañamiento escolar a sus hijos, ¿sí? Porque depende de esa estimulación que ellos le hagan a ellos, los niños obtendrán mejores rendimientos escolares.